con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es nuestra respuesta, ¿verdad? La respuesta es Cristo. Hay una cosa que cuando vas a Estados Unidos percibes, y es la inseguridad y el miedo de la gente en perder su estatus. Es un país caro, es un país que requiere mucha economía para vivir, es un país donde las clases sociales están bien marcadas y es un país donde la gente se esfuerza mucho por tener ese estatus, por tener ese estilo de vida, y eso les provoca mucha inseguridad. Porque siempre se puede perder, siempre puede llegar el momento en el cual ellos pierdan su estatus. Es un yo muy grande el que está allá. No es fácil vivir allá, no es ese sueño, ¿verdad? Es algo que es complicado, pero también lo podemos percibir aquí. Hay mucho miedo y mucha inseguridad. Mucho miedo y mucha inseguridad. Sin embargo, cuando nosotros comprendemos la obra de Cristo en nuestra vida, nos damos cuenta de que ya todo está solucionado. De que nosotros, como hijos de Dios, tenemos ese respaldo absoluto del reino de los cielos. Que las obras del trono celestial ocurren a nuestro alrededor. Y de que no tenemos que ser nosotros los que vivamos, sino tenemos que empezar a dejar y a permitir que sea Cristo el que viva con nosotros. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Cuando vamos un poquito más atrás, en el versículo 20, en el capítulo 2, podemos leer versículo 16, donde dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Más o menos en un versículo te lo explica 3 veces. De alguna forma, 3 veces te lo está diciendo. ¿Cuál es la respuesta? Es Cristo. ¿Cómo yo obtengo esa respuesta? A través de Cristo. ¿Cómo yo puedo disfrutar de la respuesta, de la justificación? A través de Cristo. No es conforme las obras, no es conforme la ley, no es conforme mi esfuerzo, es la gracia de Jesucristo. ¿Cómo yo puedo entonces vivir mi vida? A través de la gracia de Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la gran respuesta para nosotros hoy. Si nos vamos a 1 de Pedro 2:9, nos vamos a encontrar con una respuesta enorme para nuestra vida. 1 de Pedro 2:9. ¿Cuál es esa respuesta? Aquí lo tengo, lo vamos a leer. Bueno, lo voy a leer al menos yo. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es la respuesta de nuestra vida? Que yo ya no vivo más, que yo ya no soy el rey de mi vida, sino que viviendo Cristo en mí, Dios me llama como ese real sacerdocio. Dice también linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es mi identidad? Mi identidad es que yo, siendo un hijo de Dios, tengo todas estas respuestas. Pero si os fijáis, empieza hablando linaje escogido, es decir, no es algo que yo haya podido hacer, es que Dios me ha escogido. Dios me ha dado esa respuesta. Es algo que, no pudiendo hacerlo yo, me lo ha entregado Él mismo. Más adelante, nación santa. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado para, reservado para Dios. No tengo que ser una nación perfecta,
tengo que ser alguien apartado, reservado, que viva mi vida para Dios de esa forma. Y además, pueblo adquirido. Es que Dios me ha adquirido. ¿De qué me tengo que preocupar entonces? ¿Cuál tiene que ser mi preocupación en mi vida? Si yo soy un pueblo adquirido, comprado, pagado por Dios. Si yo soy parte de su propiedad, Él se preocupa y se ocupa de mí. ¿Dónde está entonces el temor y la inseguridad y el miedo? Señor, si tú me has llamado, como dice Pedro, que yo soy un pueblo adquirido por ti, entonces mi vida te la doy. No tiene sentido que yo guarde para mí cosas que realmente le pertenecen a Dios. ¿Cuál es el problema del pensamiento que tiene el ser humano? Es que yo puedo llegar a decir, bueno, yo soy hijo de Dios, pero mi vida es mía. Pero este aspecto de mí me lo guardo. Es que esto es para mí solamente. En vez de entregárselo todo absolutamente al Señor. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios me ha llamado como ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué Dios ha hecho todo esto? Hay un propósito por el cual Dios me da la gran bendición, que es del respaldo del reino de los cielos y las obras del trono celestial. ¿Por qué Dios me da todo este respaldo? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la respuesta? Que Dios te sacó de las tinieblas y te llevó a la luz. Que cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, Dios te dio toda justificación a través de Cristo, no por tus propias obras, ni una ley, ni un código, ni unas normas. Es por Cristo. Esta es la luz de Cristo. ¿Cómo yo puedo encontrar respuesta en mi vida? A través de Cristo. ¿Y después qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel. Entonces, no es algo que tengo que quedarme yo para mí, es algo que tengo que compartir y que tengo que anunciar. Esta es mi respuesta. ¿Cuál? Mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? Mi identidad es esta, que yo no soy alguien más que vive, yo no tengo que vivir una religión, no tengo que vivir una tradición, una cultura, una costumbre, tengo que vivir el Evangelio. Y el Evangelio es diferente, es otra cosa. Es precisamente de lo que nos está hablando Pablo en Gálatas 2:16, que ya olvídate de las obras de la ley, céntrate en la obra de Cristo, céntrate en aquel que es profeta, sacerdote y rey en tu vida, céntrate en aquel que ha pisado la cabeza de Satanás. Esta es la gran respuesta. En segundo lugar, Romanos capítulo 16, versículos del 25 al 27. Al que tiene poder para consolidaros en la fe de acuerdo con el mensaje evangélico que anuncio y la proclamación que hago de Jesucristo, a quien ha revelado su plan secreto mantenido durante siglos oculto y lo ha manifestado ahora por medio de las escrituras proféticas, según la disposición del Dios eterno, de modo que, al conocerlo, todas las naciones respondan a la fe. A ese Dios, el único sabio, sea la gloria por siempre a través de Jesucristo. ¿Cuál es el secreto que se ha mantenido oculto y que hace 2000 años llegó a la tierra para cambiar el mundo y la sociedad? Fue Cristo. Fue Cristo. Ahora, cuando leemos Romanos 16, nos damos cuenta para qué sirve nuestra vida. Para ser un colaborador, para ser un hospedador, para ser un familiar de, para ser alguien que trabaje con aquellos que dan el Evangelio. Tengo que ser un obrero para la evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque hay un secreto que aunque la gente cree que sabe porque ha escuchado o porque ha leído sobre,
no ha podido comprender en su vida. Esta es mi autoridad, la de ser aquel obrero que teniendo el secreto de Cristo lo puede anunciar hasta el último de la tierra. Pero ¿con qué poder vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacerlo si no tenemos poder? Por eso poquito antes, en el versículo 20 de Romanos 16, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cuál es mi autoridad? Que Satanás está bajo mis pies, ahora mismo. Esa es mi autoridad. Satanás está bajo mis pies. Ahora, te va a engañar, te va a mentir, te va a asustar. Pero tenéis que utilizar la autoridad que Dios os ha dado y mantener a Satanás bajo vuestros pies. Pero pastor, es que yo no soy, es que yo no puedo, es que yo no tengo poder, es que yo soy débil. Claro que lo somos, pero por eso mismo, versículo 20, y el Dios de paz aplastará, tercera persona del singular, Él, no vosotros, no yo. Dios va a aplastar a Satanás bajo mis pies. ¿Por qué? Porque me ha dado a mí autoridad, porque me ha dado a mí poder espiritual. Cuando yo menciono el nombre de Cristo, la oscuridad desaparece. En una habitación, por muy a oscuras que esté, si enciendes una pequeña luz, iluminas. No puedes medir la oscuridad. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? No puedes medir la oscuridad. ¿Qué mides? Si hay más o menos luz. Pero no hay forma de medir la oscuridad. Ni tampoco el frío. No hay una medición del frío, hay una medición del calor. Hay más calor o hay menos calor. Esto es igual. Si yo tengo autoridad, yo tengo toda respuesta. Yo tengo todo poder. Yo tengo esa luz que lo ilumina todo. Aunque sea pequeña, la pongo en alto, lo ilumina todo. Es mi autoridad. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es curioso, ¿verdad? Que primero habla de un Dios de paz y luego de que va a aplastar la cabeza, ¿verdad? Pero es la forma de hacer paz. Si no aplastas a Satanás bajo tus pies, no hay paz. No puede haber paz. Habrá guerra, habrá discordia, habrá discusión, habrá división. Pero cuando Satanás está bajo los pies, ahí es cuando el Dios de paz se manifiesta. Esta es mi respuesta. Esta es mi autoridad. Primera de Corintios 3:16. Hace una pregunta, Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabéis? Dice Pablo. ¿No sabéis que sois llenos del Espíritu, que tenéis el Espíritu Santo dentro de vosotros, que sois morada del Espíritu de Dios? Este es uno de los grandes problemas que tienen los creyentes, que no terminan de comprender que somos o que son templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo voy a vivir mi vida? Pues escuchando la palabra y recibiendo la guía podrás vivir. ¿Cómo voy a tomar decisiones y determinaciones? Siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a tener poder para hacer esto que tengo que hacer? Con la llenura del Espíritu Santo. Es fácil, es sencillo, es una promesa que Dios nos ha dado en ese tiempo. Por eso cuando vamos hacia atrás en el tiempo, nos vamos al libro de los Jueces, nos encontramos en los capítulos 13 en adelante a un personaje muy relevante, que es Sansón. Ahora, ¿qué es lo que se le ha enseñado siempre a los niños sobre Sansón? ¿Dónde tenía Sansón su poder? ¿Qué es lo que se ha dicho siempre? En el pelo. Pero el pelo no tenía poder. El pelo no tiene poder. Es simplemente el mismo que tenemos todos, un poco más largo, un poco más corto. No es el pelo lo que le daba poder a Sansón. Y es lo que siempre les hemos contado a los niños. ¿Por qué? Porque les hemos contado la historia. Y hemos cometido el error de contarles historias bonitas y atractivas para que comprendan y para que conozcan personajes de la Biblia, en vez de ir al texto bíblico y comprender cuál es el principio y darles el mensaje relevante que sea útil para sus vidas. Cuando Sansón
dice que descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Versículo 6, que es la clave del capítulo 14 de Jueces. ¿Por qué pudo hacer eso Sansón? Porque al final dice que despedazó al león como quien despedaza un cabrito. ¿Cómo pudo hacerlo? Era grande, era fuerte, era capaz, era bruto. Al principio del versículo 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Ahora, ¿dónde radicaba el poder de Sansón? No en su pelo, en que el Espíritu de Dios estaba con él. Eso es lo que a él le daba ese poder. Podemos verlo más veces. Versículo 19 del capítulo 14, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Más veces, capítulo 15, versículo 14. Y así que vino hasta Lehi y los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió su mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Ahora, ¿por qué Sansón era tan buen guerrero? No tenía sentido que con una quijada, que es la mandíbula de un asno, que además estaba fresca, resbalosa, no sé cómo estaría, no quiero imaginármelo, ¿cómo pudo vencer a una guarnición tan grande de filisteos? Porque, como dice al principio, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, versículo 14, capítulo 15 de Jueces. ¿Cuál es la clave de Sansón? ¿Cuál es la clave? Que el Espíritu de Jehová estaba con él. ¿Cuál tiene que ser mi clave? Que el Espíritu de Jehová esté conmigo. No es que me deje el pelo largo o el pelo corto, no es que vista de una forma o de otra, no es que viva una vida así o asá, es que el Espíritu de Jehová pueda venir a mí. Esto es lo importante. ¿Cómo tengo que vivir mi vida? De tal forma que yo pueda disfrutar que el Espíritu de Dios venga a mí. ¿Cómo tengo que vivir mi día a día? Siendo lleno del Espíritu de Dios. Porque es lo que marca la diferencia entre ser nadie y ser alguien que tiene respuestas en su campo. Es la diferencia entre ser un creyente que vive una tradición y ser alguien que de verdad consigue cumplir lo que está en el corazón de nuestro Dios Padre. ¿Pero cómo? Siendo lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando tengo nueva vida en Cristo, ¿qué significa? Que yo tengo nueva vida lleno del Espíritu Santo. No es cambiar mi nombre o mi religión, es disfrutar de cosas que antes no disfrutaba. Entre ellas, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer ahora como creyente? Ya tengo mi identidad nueva. Ahora tengo que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cómo? Cambia tu sistema espiritual. Cambia tu sistema espiritual. Vive de tal forma que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Dice el Salmo 1, que es el que solemos leer muchas veces, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Versículo 2. Vámonos un poquito más lejos, al 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Versículo 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. De la mañana hasta la noche, mi conexión con el Padre es lo que me da esa llenura del Espíritu Santo. Hazlo con música, haciendo ejercicio, paseando, leyendo la palabra, escuchando el mensaje. Haz lo que quieras, pero sé lleno del Espíritu Santo. Porque si no, cuando vengan los filisteos no vas a poder luchar contra ellos. Cuando vengan los filisteos te vas a rendir porque no puedo, porque no tengo fuerza, no tengo poder. Ahora, si tú ya eres lleno del Espíritu Santo y tú tienes tu sistema espiritual, tienes victoria y puedes vencer a todo lo que llegue en tu vida. Sansón llega a decirle a Dalila cuál era su respuesta. Nunca a mi cabeza llegó navaja. Entonces la fuerza está en el pelo. Soy nazareo de Dios
y desde el vientre, o sea, naceré de Dios desde el vientre de mi madre. Es decir, él fue apartado desde el vientre de su madre para ser una persona santa o consagrada para el servicio a Dios. Desde el vientre de su madre. Podemos verlo, capítulo 13, un poquito más atrás. Ella, al igual que Sara, una persona estéril. Su mamá no podía tener hijos. No podía, era imposible. Hasta que llega un ángel del Señor que le dice, tú vas a tener un hijo. Capítulo 13, los primeros versículos. Sobre todo, lo tengo aquí, el versículo 2 en adelante. Dice el ángel, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y al final del versículo 4 le dice, y será nazareo. Es decir, ya desde antes de que su madre fuese a pensar en que iba a tener un hijo, ya él estaba siendo consagrado para el Señor. Al final del capítulo 13, versículo 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Zora y Estaol. Ya desde que era un niño se estaba viendo él, este niño consagrado para el Señor, está siendo lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Lo podemos explicar de otra forma. ¿Cuál es la respuesta de su madre? Voy a tener un remanente. No voy a tener un hijo para criarle. Voy a tener un remanente. Voy a tener alguien que va a permanecer en medio de todo el desastre. 40 años de guerra y de sometimiento de los filisteos contra el pueblo de Dios. Lo dice la palabra de Israel. Capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. ¿Quién permaneció? Aquel que era un remanente. ¿Quién pudo dar respuesta en medio del desastre? Un remanente. ¿Quién hizo que pudiesen permanecer después? Un remanente. Un remanente que su madre, desde el vientre, que estaba el remanente en su vientre, lo pudo consagrar al Señor. Y ahí es cuando comienza mi respuesta. Ahora, no todos han vivido de esa forma. No importa, porque el Espíritu del Señor es igual cuando estás en el vientre de tu madre que ahora. Simplemente busca el método y el sistema para ser lleno del Espíritu Santo y para tener una vida espiritual plena. Sé como Eliseo. Eliseo no era un pequeñito remanente cuando lo llama Elías. Ya era una persona más adulta, le llama y al final del ministerio de Elías le dice, Eliseo, ¿qué es lo que quieres? Una doble porción de tu Espíritu Santo. Porque sabía que sin esta doble porción no iba a poder cumplir con el plan de Dios en su vida. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Empieza a experimentarlo, a vivirlo, a disfrutarlo y a verlo en tu vida. Empieza ahora, toma la determinación, yo quiero ser alguien lleno del Espíritu Santo. Para terminar, 2 de Corintios 5:17. A ver si me manejo con la izquierda. 2 de Corintios 5:17. ¿Qué es lo que dice? Lo hemos leído muchas veces. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Yo qué soy? Una nueva criatura. Soy una nueva criatura en Cristo. ¿Verdad? En Cristo. Pero para que yo pueda ser esa nueva criatura en Cristo, ¿qué tengo que hacer? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que crucificarme. No significa que literalmente tengo que subirme a una cruz y clavar clavos en mis extremidades y morir de una forma tan brutal, ¿verdad? Tan inhumana. Significa que dejes tus pensamientos a un lado, tus intenciones,
tus concupiscencias o tus entrañas, como también diría Pablo. Deja a un lado lo que te apetece, lo que te gustaría, y empieza a preguntar qué es lo que Dios quiere para ti. Deja a un lado ese corazón que te engaña, que es engañoso, ¿verdad? Y empieza a tomar y a cambiarlo por el corazón de Dios. Empieza a cambiarlo por el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo estoy siendo crucificado con Cristo, tengo que tomar su ejemplo y tengo que empezar a amar a todo aquel que me rodea y entregar mi vida por ellos. Esto es muy difícil. Es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Es muy fácil pensar, yo tengo que crucificarme con Cristo, amar al mundo y dar mi vida por Él. Es muy difícil. Pero es la mayor respuesta de nuestra vida. Cuando tenemos hijos, ¿a qué lo hacemos felices? Y es el mayor desafío de la vida de una persona tener hijos, pero lo hacemos felices. ¿Por qué yo no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo y entregar mi vida por él, al igual que hizo Cristo? Cristo no me está pidiendo que me crucifique en una cruz, no tengo que morir literalmente por la gente. Simplemente tengo que anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque soy alguien escogido, soy real sacerdocio. Dios ha cambiado mi identidad. Dios ha cambiado mi vida. Dios me ha dado toda respuesta a través de Cristo. Y lo ha hecho de una forma tan perfecta que, como hemos leído, no he hecho nada para merecérmelo, no he cumplido las obras de la ley, no he trabajado toda mi vida, simplemente lo he disfrutado por gracia, a través de la fe. Solamente teniendo fe, recibo la gracia para recibir a Cristo. ¿Qué menos puedo hacer yo, verdad? Para ayudar a la gente que Dios ha puesto a mi alrededor para conocer esta luz, que para mí es la respuesta única de mi vida. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por Jesucristo, porque esa obra hace más de 2000 años es absoluta para mi vida, es absoluta para el mundo y es la respuesta que necesitamos y que necesita el mundo. Gracias porque tenemos todo ese poder y respaldo del reino de los cielos. Tenemos esas obras del trono celestial que nos acompañan y que van en vanguardia delante nuestra. Gracias porque tenemos ese Espíritu Santo, el cual nos guía, nos exhorta y nos llena de esa palabra de vida que es Cristo. Danos el amor por los demás y lo más importante, que podamos estar juntamente contigo en esa cruz, en esa nueva vida, en esa resurrección, ese nuevo comenzar en el cual nosotros podemos decir solo Cristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.